Tú me digas. Bueno, mi querido hermano, después de este maravilloso tiempo que hemos tenido de acción de gracias, continuamos ahora con la predicación de la palabra, pero antes quiero darle la bienvenida a todos aquellos que también nos siguen en las redes sociales, aquellos que nos apoyan en distintos lugares del mundo y que constantemente nos tienen en sus oraciones. Sean todos bienvenidos a esta su iglesia, Faro de Esperanza, en este precioso Principado de Asturias y más concretamente en esta ciudad de Mieres. Y bueno, la predicación del día de hoy tiene mucho que ver con el tiempo que tuvimos de oración. Ya veréis por qué lo digo. Se titula Cambiemos nuestra actitud. Y vamos a tener como texto de referencia, así que te invito a que cojas tu maravillosa Biblia o tu libro y abras tu Biblia por el libro de Romanos, capítulo 12, y más concretamente por el versículo 2, que vamos a tener como referencia en el día de hoy. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Pero primero, vamos a hacer una cosa. Vamos a definir lo que es actitud o actitudes, según la definición formal en la lengua castellana. Dice así: las actitudes de una persona son su disposición mental y emocional, es decir, creencias, sentimientos y pensamientos hacia un objeto, evento o situación, que se manifiesta, es decir, se hace público, se manifiesta a través del comportamiento. Se compone de un elemento cognitivo, quiere decir lo que piensa, un componente afectivo, lo que siente, y un componente conductual, cómo se actúa. Las actitudes pueden ser, por un lado, positivas, negativas, neutras o indiferentes. Y esto quiero que lo escuche bien, son claves para la forma en que una persona interactúa con su entorno y enfrenta los desafíos de la vida. Bien, lo comprendimos, ¿verdad? Lo que la lengua castellana habla como actitud o actitudes. Ahora te invito a que leas conmigo, ya directamente, Romanos capítulo 12 y este versículo 2. Es un versículo muy conocido por todos nosotros. 12, 2. ¿Lo tenemos? Perfecto. Dice así la palabra: el que tenga oídos para oír, oiga. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, de esa metanoia que hemos hablado, ¿verdad? De vuestro entendimiento. ¿Con qué objetivo? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Hoy nos centraremos en un mensaje transformador basado en la epístola de Pablo a la iglesia que en ese momento se encontraba en Roma, que nos invita a todos nosotros a no conformarnos con lo que este mundo nos ofrece, sino a cambiar nuestra forma de pensar para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Este llamado a cambiar de actitud es crucial, mis queridos hermanos, para vivir una vida plena y alineada con los propósitos divinos. En un mundo lleno de desafíos, lleno de incertidumbre, lleno de distracciones, es muy fácil, extremadamente fácil, desviarnos de lo que realmente es importante. Sin embargo, la palabra de Dios, es decir, la Biblia, nos ofrece herramientas muy poderosas para poder redirigir, es decir, cambiar nuestra dirección, nuestro enfoque hacia lo que es eterno y verdadero. Al renovar, mi amado hermano, nuestra mente, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde una perspectiva diferente. Dejamos de verlo tanto aquí en lo horizontal y comenzamos a verlo más a lo vertical. No se trata solo de un cambio superficial, sino de una transformación profunda que afecta, como hemos hablado en otras predicaciones, a todos los aspectos de nuestra vida. Al comprender mejor la voluntad de Dios, nuestras decisiones y acciones comenzarán a reflejar su amor,
pero también, mis queridos hermanos, su sabiduría. Entendamos, mis queridos hermanos, que este proceso no es algo instantáneo. No es algo que se produzca en un chasquido de dedos. Es un proceso que requiere, y esto, en un mundo que busca lo fácil, lo rápido, puede sonar contracorriente, ¿no? Sino que requiere dedicación por nuestra parte y esfuerzos continuos. La promesa de Dios es clara. Al transformar nuestro entendimiento seremos capaces de discernir esta maravillosa palabra, de discernir su perfecta voluntad. Pero para eso debemos reconocer primeramente que tenemos la necesidad de cambiar. Para iniciar un verdadero cambio de actitud, primero debemos reconocer que necesitamos transformar nuestra manera de pensar. Por cuanto debemos reconocer, y esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y allí la que está al fondo lo sabe muy bien, debemos reconocer que la mente, nuestra mente, es nuestro principal campo de batalla. A menudo nos conformamos con patrones de pensamiento que hemos heredado, de pensamientos mundanos, sin cuestionar siquiera si estos están alineados con la voluntad de Dios, si estos patrones están conformes al pensamiento de lo que a Dios le agrada. El versículo que estamos explorando hoy nos desafía a no conformarnos con este siglo, es decir, con este mundo, a no comulgar con las cosas de este mundo, indicando que el primer paso hacia la transformación es la conciencia de nuestra propia necesidad de cambio. Pero para eso debemos identificar, y esto es muy importante, nuestras actitudes negativas. De esto no escapamos nadie. Todos tenemos alguna. Muchas veces nuestras actitudes negativas se arraigan sin que nos demos cuenta. Estas pueden incluir el pesimismo, ¿verdad? La depresión, la queja constante en nuestros labios, la envidia. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña a identificar y a renunciar a estos patrones negativos, como así leemos en Efesios, capítulo 4, versículo 31, donde nos dice las Escrituras, quítese, 4:31, Efesios 4:31, donde nos dice la palabra, a ti y a mí, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Para eso es necesario también reconocer la influencia que tiene el entorno donde nos movemos. Nuestro entorno puede moldear y moldea grandemente nuestra manera de pensar. Es más, yo creo que lo he dicho en alguna que otra ocasión, según la ciencia, el 98% de lo que somos es heredado. Heredado por el lugar donde nacemos. El acento argentino no viene de Venezuela, ¿verdad? Viene de Argentina. Del lugar donde nacemos. De nuestra educación. De nuestro entorno, de la familia donde hemos sido criados, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante evaluar la influencia de lo que nos rodea y discernir cuáles son contrarias a los principios bíblicos, como así nos dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 33, donde dice de esta manera, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas intenciones. O como lo dice en la versión que le gusta tanto a Marcos, traducción al lenguaje actual, por cuanto se la cambié, por la de Dios habla hoy, le cambié esta, traducción al lenguaje actual que dice de esta manera, no se dejen engañar. Bien, dice el dicho, que las malas amistades echan a perder las buenas
costumbres. ¿Cuánta verdad tiene? Y hablábamos, ¿verdad?, de nuestros hijos, ¿no? Esas edades tan complicadas, que son tan llevados y tan puedes sacarlos del camino de esas malas amistades, malas influencias. Lo mismo somos nosotros. Nuestro entorno, mis queridos hermanos, influye muchísimo en nuestra actitud. Debemos decidir buscar esa renovación, esa transformación. El cambio, como todos los cambios, comienza con una decisión. ¿O no es verdad? Todo comienza cuando decidimos, tomamos esa decisión. Debemos optar activamente por renovar nuestra mente para alinearnos con qué, para alinearla con qué, con lo que el mundo nos dice, sabiendo que el mundo a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. ¿Con eso quieres alinear tu mente? Por el contrario, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos alinear nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, con la palabra de Dios. Lo que requiere de nuestra parte, escúchalo, porque Dios no lo va a hacer por ti. Como siempre te digo, lo que Dios va a hacer, lo va a hacer. Lo que Dios le toca hacer, darlo por hecho. Pero lo que te toca hacer a ti, ni Dios lo va a hacer. Y a ti y a mí nos toca esforzarnos y un compromiso constante. A esto mismo nos anima Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Donde nos anima a poner la mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra. ¿Esto cómo se traduce? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? Pregúntate a ti mismo qué actitudes necesitas cambiar. Preguntémonos, seamos sinceros. Tú no tienes que hacerlo público. Pero pregúntate a ti mismo qué actitud necesito cambiar en mi vida. Debemos dedicarle tiempo cada día a leer y a orar, a la Biblia y a orar, pidiéndole a Dios que renueve nuestra mente, esa metanoia de la que hemos hablado en otras ocasiones, y que nos ayude por medio del Espíritu Santo a identificar, y no solamente a identificar, sino a eliminar esas influencias negativas en nuestras vidas. Y una vez que decidimos cambiar, el siguiente paso es comprender claramente lo que Dios nos pide. Porque debemos, como leíamos en el versículo que tenemos como referencia, comprender la voluntad de Dios para con nosotros. Entender la voluntad de Dios es esencial para poder cambiar nuestra actitud y nuestra manera, y de una manera eficaz. El versículo que estamos explorando en el día de hoy no solo nos llama a transformarnos, sino también a comprobar, como dice la Escritura, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Este conocimiento, mi amado hermano, nos guía en nuestro proceso de cambio y nos permite tomar decisiones que están en armonía con los deseos de Dios. Para eso es imprescindible el estudio de la palabra del Señor. ¿Entendiste? Para esto es imprescindible, para entender la voluntad de Dios, es imprescindible el estudio de la palabra del Señor. La fuente primordial para nosotros como cristianos, para entender la voluntad de Dios, es la Biblia. Dedicar tiempo a estudiar la Escritura nos permite a todos nosotros comprender mejor lo que Dios espera de nosotros y cómo vivir de manera que le agrade. Así nos exhorta la propia palabra en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, donde nos dice la palabra, y no solamente a nosotros, a mí como pastor, sino a todos y cada uno de nosotros como hijos de Dios. Te dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de qué, de verdad.
Recuerda que el pueblo de Dios perece porque por falta de conocimiento. ¿Por falta de conocimiento en qué? En la palabra de Dios, la cual nos revela la voluntad de Dios para con nosotros. Además, esto nos debe llevar a la oración y la meditación. A través de la oración entramos en comunión directa con Dios, lo que nos ayuda a fortalecer nuestra relación con Él y a recibir también dirección para nuestras vidas. Recuerda lo que siempre te digo, que la oración es un acto de misericordia de Dios para con nosotros. Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el hombre para que Dios tenga memoria de él, o el hijo del hombre para que se acuerde de él? Sin embargo, nosotros, mis queridos hermanos, podemos abrir nuestros labios sabiendo que Dios nos escucha, que Dios no confunde tu voz rosa con la de cualquier otro, de los 8.100 millones de habitantes que hay en este mundo. La meditación en su palabra alumbra nuestro entendimiento y profundiza nuestro compromiso con sus enseñanzas. El Salmo 1, el primer salmo del libro de los Salmos, en el versículo 2, ¿sabe lo que dice? Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Mi amado hermano, de día y de noche. Esto a la fuerza, como consecuencia, nos tiene que llevar a una obediencia práctica. Conocer la voluntad de Dios es un paso esencial y muy importante, pero el siguiente es obedecerla. Esto implica aplicar, ¿lo escuchaste? Aplicar lo que aprendemos de la Biblia en nuestras vidas diarias. Lo que a menudo requiere hacer cambios drásticos en nuestra conducta y decisiones. Santiago 1:22 nos lo dice bien claro. Y lo conocemos el versículo de memoria. Casi todo lo que estamos aquí lo sabemos de memoria. Donde dice, pero sed hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Lo que escuchamos, lo que aprendemos en la palabra, tenemos que aplicarlo. Porque si no, somos címbalo que retiñe, que no sirva absolutamente para nada. ¿Cuántos hay conocedores de las Escrituras y pocos aplicadores de ellas, mis queridos hermanos? ¿Cuántos hay, perdóname a lo mejor por la expresión y nadie se siente ofendido porque no hace alusión a nadie, cristianos de sábado y domingo, cristianos de 10 puntuales, cuando estamos llamados a ser hijos de Dios las 24 horas del día, 7 días a la semana? Mis queridos hermanos, hacer la voluntad de Dios tiene que ser nuestro deleite. Manifestar su palabra a través de nuestras vidas tiene que ser nuestro compromiso diario. Esta palabra tan malsonante en este mundo que nos rodea. Compromiso, mis queridos hermanos. Comprometernos a ser hacedores y no solamente oidores de la palabra. Esto, ¿cómo se transforma en nuestra vida? Evalúa cómo tu vida refleja la voluntad de Dios. ¿Estás estudiando la Biblia de forma regular? ¿Dedicas tiempo a la oración, a esa comunión, a esa relación directa con tu Creador? Buscas maneras, también mis queridos hermanos, te animo a buscar maneras prácticas de aplicar lo que aprende la Escritura a tus decisiones y a tus relaciones diarias. Esto no solo cambiará tu actitud, sino que te transformará en una persona que vive según la voluntad de Dios. Como esa serie de predicaciones que tuvimos hace varias semanas, ¿verdad? Con este conocimiento y obediencia estamos listos para experimentar una transformación real y visible en nuestra vida. Vivir transformado por la renovación de nuestro entendimiento es el resultado final de cambiar nuestra actitud
Es vivir una vida transformada, demostrando la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras acciones diarias. Este cambio no es solamente un cambio interno, sino que se manifiesta en cómo interactuamos con lo que nos rodea, con los demás, cómo enfrentamos incluso los desafíos que se presentan en nuestras vidas. Cuando nuestra mente está renovada, nuestras relaciones también son transformadas. Mostramos el amor, la paciencia, la bondad de Dios en nuestras interacciones con los demás. Lo que puede tener un impacto profundo, y es más, tiene un impacto profundo en nuestro entorno, en todos los que nos rodean. Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, nos dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto nos anima, o nos debe animar a enfrentar los desafíos que vendrán a nuestra vida con una nueva perspectiva. Una mente renovada nos permite ver los desafíos como oportunidades, como hemos hablado en otras ocasiones, como oportunidades para crecer y glorificar a Dios por medio de esos desafíos. En lugar de desesperarnos, como haríamos en nuestra antigua vida, ¿verdad? Podemos enfrentar en esta ocasión ahora como hijos de Dios las dificultades con esperanza y confianza en que Dios, como así pasó en la familia de Mateo, que Dios está trabajando aún en esas situaciones, en esos problemas, en esas circunstancias en nuestras vidas. Romanos capítulo 5, de los versículos 3 al 4, dice de esta manera. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esto además se debe ver reflejado en un compromiso, mis queridos hermanos, y hablo al estilo argentino, en un compromiso, pues me salía así las manos, me acordé, en un compromiso individual. Recuerda que esto no lo va a hacer nadie por ti. Yo te puedo exhortar cada día desde este púlpito, pero a ti, tú eres el que tienes que tomar la decisión de hacerlo. Un compromiso diario de crecer espiritualmente. Esta transformación, que es una transformación cada día a la imagen de Cristo, es un proceso continuo que nos llevará toda una vida, que comenzó en el día que conocimos a nuestro Señor y terminará el día que partamos con Él. Necesitamos comprometernos a seguir creciendo y aprendiendo, buscando siempre profundizar en nuestro entendimiento y en la aplicación, vuelvo a reiterar, y en la aplicación de la palabra de Dios. Como así nos dice el propio apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, de los versículos 13 al 14. El apóstol Pablo habla de sí mismo, diciendo a la iglesia en Filipos, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mi amado hermano, te animo, me exhorto a que tengamos ese corazón enseñable. Porque un corazón enseñable es una piedra preciosa. Nunca pensemos, por mucho que avance en tu vida espiritual, que ya lo sabes todo. Nunca seamos tan soberbios. Y recuerda que la soberbia es una falta de humildad. Sino todo lo contrario, seamos humildes. Porque esto, al revés del mundo, porque el Evangelio es locura para el mundo. ¿Por qué? Porque tú y yo, cuando estudiábamos, por ejemplo, cuando tú vas a la universidad y estudias una carrera, telecomunicaciones, me vino a la mente ahora. Tú estudias durante 5 años telecomunicaciones y tú sales, siendo ingeniero de telecomunicaciones, sabes todo lo que necesitas para ejercer tu profesión. ¿Sí o no?
Pues ¿sabe una cosa? Que en el Evangelio ocurre totalmente lo distinto. Yo a más estudio la palabra de Dios, más soy consciente de que aún me queda muchísimo por aprender. Es como el que ve un edificio, y he puesto este ejemplo en algún estudio bíblico, ¿verdad? Cuando ves un edificio a lo lejos, ves un edificio a lo lejos, ¿y cómo se ve el edificio? Muy pequeñito, ¿verdad? ¿Y tú cómo te ves? Muy grande. Pero cuando vas creciendo espiritualmente, cuando vas dando esos pasitos de fe y te van acercando al edificio, a Dios, según te vas acercando al edificio, va aumentando de tamaño y tú cada vez te ves más pequeño. La misma manera la vida cristiana. Según van dando pasos de fe en tu vida, te vas a ver cada día mucho más pequeñito, mucho más dependiente, y gloria a Dios, de Dios. Y vas viendo cuán grande y maravilloso es Dios. 1000 vidas viviéramos, sería nada más que aruñaríamos la superficie de quién es Él. Esto nos debería llevar, mis queridos hermanos, a considerar las áreas de tu vida que aún necesita transformación, las áreas de mi vida que aún necesita ser transformadas, operadas, trabajadas por Dios. Comprométete, eso sí, comprométete a vivir de una manera que refleje el carácter de Dios en todo, no en una parte, en todo lo que haces. En tu matrimonio, en tu hogar, en tu trabajo, ahí fuera en el mundo, aquí en tu iglesia. Busca oportunidades, y eso es algo activo. Busca oportunidades para demostrar amor y gracia, sobre todo en las situaciones más difíciles, con las personas que quizás más complicadas. Recuerda que cada día, dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, y cada día es una oportunidad que tenemos para crecer en nuestra fe y demostrar la renovación de nuestra mente. Para ir terminando en esta tarde-noche, mis queridos hermanos, hoy hemos explorado cómo el cambio de actitud es fundamental para vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. A reconocer nuestra necesidad de cambio, al comprender la voluntad de Dios y al vivir una vida transformada, podemos experimentar una relación más profunda y significativa con nuestro Creador. Este proceso de renovación, te vuelvo a repetir, no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino que es un camino continuo de crecimiento. Cada paso que damos hacia la transformación no solo nos beneficia individualmente a nosotros, sino que también impacta positivamente en quienes nos rodean. Impacta positivamente en esta tu iglesia, porque la iglesia es la suma de lo que somos y de lo que aportamos a ella como piedras vivas. Que este mensaje te inspire a buscar activamente esa transformación en tu vida, sabiendo que Dios está contigo en cada paso de tu camino, ayudándote a vivir una vida que realmente refleje su amor y gracia. Una vida que constantemente está reflejando la imagen de Cristo a través de nosotros. Porque esto es el todo del cristiano, que seamos nosotros menguando para que Cristo crezca en nosotros. Porque acaso ignoramos que ahora, como dice la Escritura en 1 Corintios 2:16, mas nosotros, 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Recuerda que el enemigo, porque no desconocemos, y no quiero que seáis insensatos, recuerda que el enemigo vendrá a saturar tu mente, mi mente, con pensamientos intrusivos, con pensamientos de depresión, con pensamientos de mentira, con pensamientos, mi querido hermano, que no buscan agradar a Dios. Pero la palabra nos manda a ejercer ese dominio propio con el cual estamos sobradamente capacitados por medio del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Llevando, eso sí,
todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Porque en el nombre de Jesús, mis queridos hermanos, tenemos autoridad. Por lo tanto, así nos exhorta la palabra en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todos nosotros, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué dice? En esto pensad. Cuán importante, mis queridos hermanos, es ser consciente de nuestros pensamientos constantemente. Y más en esta generación del entretenimiento, donde somos incapaces de enfocar nuestra atención más de ciertos minutos, donde nuestra mente está saturada constantemente por exceso de información, por exceso de dopamina, por exceso de todo lo que no conviene. La palabra nos llama a llevar nuestros pensamientos cautivos. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento, cuando el pensamiento viene a nuestra mente, ahí es donde somos capaces, donde tenemos verdaderamente el poder de cambiar ese pensamiento, de derrotarlo, de reprender esos malos pensamientos. Porque todo pensamiento, mal pensamiento que dejas anidar en tu mente, ¿sabes lo que se va a convertir? En un deseo. Se va a convertir en algo que no agrada a Dios. Y ahí corremos el peligro de ser vencidos por esos malos pensamientos que nos llevan, que nos pueden llevar a pecar, que nos pueden llevar a tener, porque todo nace de los pensamientos. Así como pensamos, así actuamos. Que nadie te lleve a engaño. Que nadie te lleve a engaño. Dios te ha dado todas las herramientas, recuérdalo bien. Dios te ha dado todas las herramientas para discernir todo, absolutamente todo. Te ha dado la palabra de Dios como mapa. Te ha dado el Espíritu Santo que habita en nosotros como brújula, ¿verdad? De la que hemos hablado. Y te ha dado además otra cosa que es el sentido común. El sentido común. Por lo tanto, si yo sé que algo no me hace bien, lo reprendo, lo aparto de mi vida. Y permitimos ciertas actitudes en nuestras vidas, mis queridos hermanos, que no nos hacen bien. No nos hacen bien en nosotros, en nuestra vida particular, y no nos hacen bien nuestra relación con Dios, porque a Dios no le agrada. Es como nosotros cuando vemos a nuestros hijos que tienen un vicio, cuando vemos que nuestros hijos hacen algo que no es debido. ¿Te alegra el corazón? No, te entristece. ¿Por qué? Porque tú sabes que ese vicio, esa mala influencia, esa mala compañía, eso que está haciendo que no te agrada, le va a producir daño y que tarde o temprano va a tener unas consecuencias. Porque toda acción tiene su reacción y va a traer unas consecuencias en su vida. Y tú como padre, ¿qué anhelas para él? Lo mejor. Y Dios como nuestro Padre anhela para nosotros lo mejor. Por lo tanto, examinémonos. Es muy bueno hacerlo, mis queridos hermanos, a la luz de la palabra. Eso sí, no lo que te examine con lo que el mundo te dice. Examínate a la luz de la palabra, a la luz del Espíritu Santo que mora en ti. Y pregúntale a Dios, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué actitud tengo que cambiar en mi vida? ¿Qué hay que no te agrada? ¿Qué estoy haciendo que es contrario a tu voluntad? Quizás estoy todo el día con la queja y alabanza en mis labios. El 90% del tiempo me quejo y el 10% te hago. Quizás estoy permitiendo que mi boca, estos labios con los cuales Dios me ha dotado para bendecir su santo nombre, estoy permitiendo que de esta misma fuente salgan dos tipos de agua, una agua amarga y otra agua dulce, que con mis labios maldigo al hombre pero bendigo a Dios. Estoy permitiendo que el celo, los celos, la envidia entre en mi corazón, que haya raíces de amargura en mi corazón. Cuando tú me dices que sea arrancada toda esa raíz de amargura, ¿qué actitud estoy permitiendo en mi vida? Estoy siendo pasivo.
Sabiendo hacer el bien no lo estoy haciendo, que es un gran pecado. Mi amado hermano, quizás estamos pecando por omisión. Por omisión. Porque todos los que estamos aquí presentes, ninguno puede mirar hacia otro lado. Sabemos hacer el bien. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Por qué? Por no salir de nuestra zona de confort. Por no salir de esa zona de confort en la cual ya estamos bien cómodos. No. El confort está matando a la iglesia. Esa zona de confort, esa pasividad está dañando gravemente a la iglesia. Nos está dañando gravemente a nosotros. Por cuando no estamos en este mundo, para estar con una mano sobre otra, para estar sin qué hacer. Tenemos un mandato que realizar. Tenemos una labor, un propósito que Dios quiere cumplir a través de nosotros. Nos cogió ángeles, nos cogió a nosotros, como colaboradores suyos, mi amado hermano. Y para eso necesitamos renovar constantemente nuestro entendimiento. Que nuestra mente no sea la mente del mundo, que sea una mente centrada en Cristo, llena de buenas cosas, llena de la palabra de Dios, llena de esa relación a lo vertical, para que se manifieste aquí lo horizontal. Que seamos esa luz y sal de la tierra. Que seamos distintos, que seamos esos faros de esperanza, esos farolillos, como dice mi esposa, ¿verdad? Que iluminen en medio de tanta tiniebla, tanta oscuridad. Muchos están ahí fuera padeciendo de soledad, padeciendo de tristeza, padeciendo tantas cosas, mis queridos hermanos, a las cuales nosotros tenemos el remedio, tenemos la solución. Y la solución, ¿sabe cuál es? Cristo. Cristo es la solución para todo. Por lo tanto, mi amado hermano, seamos sinceros. A Dios no lo podemos poder engañar. A mí me puede engañar todas las veces que quiera, yo me lo creo todo. A mí me puede engañar todas las veces que quiera. Pero Dios no puede ser burlado. Recuérdalo bien. Dios no puede ser burlado. Pídele que Él te revele. Y no solamente te revele, sino que elimine esas actitudes negativas en nuestras vidas. Amén.